mejor lo que es la vigilancia epidemiológica. Vamos al MOPESE 4 y nos habíamos quedado por aquí. La selección de datos para la vigilancia. Vamos a estar trabajando con este material. Como siempre les recomiendo, hagan sus apuntes. Comparen en la literatura los elementos que se desarrollan en el slide, en la presentación. Les recuerdo sobre la presentación los temas, cómo estudiarlo, la definición de vigilancia epidemiológica. Se plantea que es la observación y el análisis rutinario tanto de la ocurrencia y distribución de una enfermedad como de los factores que inciden en su control para que las acciones de prevención y control resulten oportunas y efectivas. Es un elemento importante de los programas de control de enfermedades y es una actividad que tiene que ejecutarse a todos los niveles del sistema de salud. Desde la unidad básica de salud, el área de salud, el municipio, el estado y a nivel nacional. Que no todas las enfermedades son objetos de vigilancia. Por así decirlo, hay una prioridad por la importancia que tienen algunas enfermedades en particular, porque obviamente no a todas podemos vigilarlas, aunque quisiéramos. Los recursos materiales y humanos en salud son limitados, también las pruebas de laboratorio son recursos que no son infinitos, son sujetos a un uso racional, ¿no? ¿Qué vigilamos? Bueno, la gravedad de la enfermedad, la incidencia, la prevalencia, la mortalidad y las probabilidades de realizar acciones de control. Hoy vamos a hablar un poquito de qué es la incidencia y qué es la prevalencia, cómo se determinan estos indicadores. ¿En qué consiste la vigilancia epidemiológica? Las etapas que tiene: recolección de datos, análisis e interpretación, ejecución de acciones y divulgación de la información. 4 etapas de la vigilancia epidemiológica. Esto pudiera bien ser un objeto de aprendizaje que tengan que aprender, grabar, recordar en su memoria. Pasos de la vigilancia epidemiológica. ¿Qué datos recogemos? ¿Cómo los recogemos? ¿Qué implica la recolección de datos? ¿Cómo se realiza esta recolección de datos? ¿Qué se notifica? Es importante que el personal que recoge datos esté consciente de la importancia de los datos que está notificando, que tenga claro a qué es lo que va a notificar, a quién notifica y a dónde va la información. Y un elemento muy importante en la vigilancia es la definición de caso, qué es un caso sospechoso, qué es un caso confirmado. En la etapa de análisis e interpretación de datos, implica un proceso de comparación de datos en relación a características y atributos de tiempo, persona y lugar, que son los 3 atributos de la epidemiología observacional a nivel descriptivo, ¿no? Características, establecer entonces tendencias de la enfermedad. Para ello se vale de estadística epidemiológica, de incidencia, prevalencia. Es importante que estos datos sobre las variables tiempo, persona y lugar incluyan también factores asociados, los factores de riesgo. Y la posibilidad de aplicar medidas de control. Es algo que incluye también la vigilancia.
La siguiente etapa, ejecución de medidas de prevención y control. Aquí es donde la epidemiología se enlaza con la salud pública, ya que las autoridades sanitarias son las encargadas de ejecutar estas acciones de carácter administrativo, ya más administrativas que científicas, por así decirlo. Y un elemento importante en la vigilancia epidemiológica es que la información que vigilamos, los resultados de esa vigilancia hay que divulgarlo. Esta divulgación es periódica. Los ministerios de salud, los sistemas estadales y municipales de salud deben emitir boletines epidemiológicos periódicos para que nosotros como médicos estemos informados de lo que está aconteciendo en nuestra área de salud, cuáles son las enfermedades que están teniendo un comportamiento inusual, de qué enfermedades respiratorias, de qué virus se están produciendo, qué tipo de casos. Como médicos necesitamos esa información porque estamos recibiendo pacientes y eso nos va a ayudar en el diagnóstico. Recuerden que en el diagnóstico médico los criterios epidemiológicos tienen importancia. Les recuerdo una caricatura que vimos al principio del libro de epidemiología de Gordis, cuando estudiábamos la investigación causal, que un paciente le preguntaba al médico, doctor, ¿qué tengo? Y él le dijo, usted tiene lo que anda por ahí. En realidad, las enfermedades infecciosas tienen un comportamiento en la población que si lo conocemos, podemos hacer un mejor diagnóstico clínico. Hay una estrecha relación entre el método clínico y el método epidemiológico. Si no entendemos, si no hacemos un buen diagnóstico clínico, no podemos hacer un diagnóstico a nivel poblacional. Pero si no conocemos lo que está ocurriendo en la población, se nos va a hacer más difícil también aplicar el método clínico. Porque si estamos, por ejemplo, alertados de que hay un aumento en la prevalencia de casos de dengue y nos están llegando pacientes con cuadros febriles, entonces obviamente nuestro enfoque epidemiológico nos va a orientar hacia la posibilidad de una hipótesis diagnóstica de que se trate de un caso de dengue. Cuando llegáramos y nos ubicaran como médicos a trabajar en un área de salud, en un estado, en una zona alejada de donde vivimos, lo primero que le deberíamos leer es el boletín epidemiológico. ¿Qué enfermedades son las más prevalentes? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué situación epidemiológica es la que hay en esta población? Y de seguro nos pondremos al día con lo que hay por ahí, con lo que está pasando, con lo que está aconteciendo. Y obviamente, cuando trabajemos como médicos en atención primaria y estemos conscientes de la importancia de la vigilancia epidemiológica, entonces cuando tengan que reportar un caso de una enfermedad de declaración obligatoria, de seguro se acordarán de esta clase de epidemiología, de la importancia que es tener la vigilancia epidemiológica. Entonces, podemos leer un poquito sobre este tema. Hay dos puntos de lectura acá que yo escogí, en el León Gordi, sobre la vigilancia. También en Mopese, que nos habla de la vigilancia. Y acá el libro de Daniela Parón, que nos habla de la vigilancia y la ficha epidemiológica. Vamos a buscar aquí la información. El libro de Daniela Parón.
Método epidemiológico. El método epidemiológico, la ficha epidemiológica. Estas son las tres informaciones que vamos a leer. Ah, y también les traigo una información sobre, aquí aparece un grupo de fichas epidemiológicas, por ejemplo, sarampión, rubiola, que se considera un caso sospechoso. Un caso confirmado es rubiola. Casos de tétanos neonatal, una ficha de tétanos neonatal. Aquí tenemos una ficha de investigación de difteria. Entonces hoy vamos a trabajar con esta información. Podríamos comenzar por el libro básico de nuestra asignatura, que es el León Gordi, para hablar un poquito de la ocurrencia de la enfermedad, vigilancia de la enfermedad y medidas de morbilidad. Acá el autor plantea: debemos todos los grandes avances del conocimiento a aquellos que se esfuerzan en descubrir cuánto había de todo. Son quienes se esfuerzan por investigar lo que ocurre. Requieren todo un mérito, tienen un mérito grande, porque este conocimiento que hemos mencionado, que ha acumulado la epidemiología, todo este cuerpo de conocimiento que ha acumulado, sirve de base para hoy en día poder tener toda una serie de herramientas y métodos para el control de las enfermedades. Y este otro pensamiento, si usted puede medir aquello de lo que habla y puede expresarlo con un número, sabe algo sobre el tema. Pero si no puede medirlo, su conocimiento es escaso e insatisfactorio. La importancia de las estadísticas, ¿no?, en la vigilancia para poder actuar en la población, ¿no?, basarnos en datos cuantitativos. En este capítulo, el capítulo 3 de su libro, León Gordis, el objetivo es describir el importante papel de la epidemiología en la vigilancia de las enfermedades, comparar las diferentes medidas de morbilidad con las tasas de incidencia acumulada, tasas de ataque, prevalencia y el concepto persona-tiempo en riesgo. Ilustrar por qué los datos sobre la incidencia son necesarios para medir el riesgo. Analizar la interrelación entre la incidencia y la prevalencia. Y describir las limitaciones al definir los numeradores y los denominadores en las medidas de incidencia y prevalencia. Entonces, si hay un amigo lector disponible, alguien que nos pueda ayudar hoy con la lectura, que tenga los medios, las condiciones para leer, por favor. Un lector o lectora. ¿Algún estudiante dispuesto para leer?
¿Algún lector, por favor? Una voz amiga que nos lea. Pode botar, prof, aí, pode botar. Adelante. Adelante. Desde acá. Em capítulo 2, analisamos como lhe transmitem as enfermidades. Resulta claro, a partir da dicta exposição, que com o fim estudar a transmissão de las enfermidades em populações humanas. Necessitamos ser capazes de medir a frequência de la ocorrência de la enfermidade e las muitas débidas da enfermidade. Em este capítulo, descrevemos a vigilância de la enfermidade em las populações humanas e sua importância como fonte de informação sobre a modalidade de la enfermidade. A continuação, analisaremos como utilizamos as tasas e as proporções para expressar o grado e mortalidade devida à la enfermidade e em próximo capítulo 4, nos ocuparemos de expressar a extensão de la mortalidade em termos quantitativos. A vigilância tem um papel fundamental na saúde pública. A vigilância pode servir para estudar os câmbios em la frequência e la enfermidade ou para evacuar os câmbios em las níveis de los factores de risco. Gran parte de nossas informações sobre a mortalidade e la mortalidade de la enfermidade provém de programas de vigilância sistemáticas de la enfermidade. La vigilância se emplea com maior frequência em la enfermidades infecciosas, pero em los últimos anos se ha vuelto cada tipo de enfermidades. Como malformações congênitas, câncer, asmas e intoxicações químicas. E para lesões ou enfermidades traz desastres naturais como huracanes e terremotos. La vigilância também se utiliza para controlar o grado de cobertura de las campanas de vacinação e la proteção de uma população e para estudar a prevalência de micro-organismos resistentes a fármacos, como o paludismo e la tuberculose. Os Centros para o Controle e a Prevenção de Enfermidades, CDC, definem a vigilância epidemiológica como a recogida sistemática contínua, análise e interpretação de dados sanitários essenciais para a planificação, a implementação e a evolução de práticas de saúde pública integradas estrechamente com a entrega rápida de estes dados a quem necessita conhecê-los. Um elemento importante de estar em outras definições de vigilância proporciona elementos que ajudam a tomar as decisões como um guia. Para desenrolar e implementar as melhores estratégias para programas de prevenção e controle de enfermidades, com o fim de que os países ou estados desenrolem ações de saúde públicas coordenadas, resultam essenciais os mecanismos de intercâmbio de informação. Para tanto, são necessárias definições de enfermidades e critérios diagnósticos estandarizados.
que pueden aplicar-se em diferentes países. Os documentos utilizados para a comunicação também devem ser estandarizados. Vigilância passiva e ativa. A vigilância passiva hace referência à vigilância em la que utilizam os dados disponíveis sobre enfermidades comunicáveis e em los que as comunicações de enfermidades é obrigatório ou solicitado. Estando encarregado de la comunicação é o provedor de assistência sanitária ou é o responsável de saúde do distrito. Este tipo de comunicação também se denomina declaração passiva. La exactitude e la qualidade de los dados comunicados dependem, portanto, em grande medida de esta persona e do personal a seu cargo, que a menudo se hacen cargo de esta missão, se fondos ou recursos adicionais. Como resultado, é provável que se produza infradeclaração e falta de exactitude de la comunicação. Para minimizar este problema, os instrumentos de comunicação devem ser simples e breves. Quando se utiliza a declaração passiva, os brotes locais podem ser passados por alto débito, aqui é o número relativamente menor de casos verificados se diluem em um amplo denominador de la população total de uma província ou país. Se, embargo, um sistema de declaração passiva ou relativamente barato e relativamente fácil se desenrola inicialmente, ademais, como muitos países possuem sistemas de declaração passiva para diversas enfermidades comunicáveis por lo general infecciosas. A declaração passiva permite realizar comparações internacionais que podem identificar regiões que necessitam ajuda urgente, confirmar novos casos e aprovação em intervenções apropriadas para o controle e tratamento. Muy bien, entonces en la lectura vemos la importancia que tiene la vigilancia en salud. Es algo que ya hemos repetido. Vimos que los sistemas de salud dependen de una vigilancia de las enfermedades y las situaciones de alarma epidemiológica y de los factores de riesgo de las enfermedades para poder desarrollar con éxito programas de control y prevención. Y comenzamos el análisis viendo lo que es la vigilancia pasiva, vigilancia epidemiológica pasiva. La vigilancia epidemiológica pasiva es la que se realiza de manera rutinaria. Cuando un médico de atención primaria está trabajando desde su consultorio de medicina familiar, desde su puesto de salud, está haciendo un registro de cada uno de los pacientes que está atendiendo, ya sea manual o computarizado. Bueno, generalmente, por lo menos en Brasil, casi todo el proceso se hace de manera computarizada. Eso facilita la difusión de esa información. Es muy importante, ¿no? Hay lugares donde se hace manualmente. Es decir, el médico escribe en una hoja de consulta nombre, apellidos del paciente, la edad, el sexo, el diagnóstico y la conducta o tratamiento que le aplicó al paciente. Cuando la información del trabajo de todos esos médicos se reúne, entonces se puede en un área geográfica establecer. En un área geográfica se puede establecer cuáles son las enfermedades que están
teniendo un comportamiento inesperado o inusual. Sin embargo, la vigilancia pasiva, como expresa acá muy bien, los brotes locales pueden ser pasados por alto, debido a que el número relativamente menor de casos verificados se diluye en el amplio denominador de la población. ¿Recuerdan en la clase pasada sobre método epidemiológico que, por ejemplo, se puede considerar brote de una enfermedad cuando ocurran varios casos de una fuente común? O cuando ocurra, por ejemplo, un conglomerado de casos que tienen un comportamiento o una incidencia por encima de la esperada en un área geográfica bien delimitada. Entonces, obviamente, esa vigilancia pasiva, aunque es importante, muchas veces no es suficiente para detectar a tiempo cuando ha ocurrido una alarma o una situación. Entonces, que se necesita también la vigilancia activa. Vamos entonces a continuar analizando cuáles son las características de la vigilancia epidemiológica activa. La vigilância ativa hace referência a um sistema em que se encontra personal para que se encargue do projeto, do programa de vigilância. São contratos para realizar visitas de campo periódicas e instalações sanitárias, como clínicas e hospitais, para identificar casos novos de várias enfermidades e falecidos devido à enfermidade. Búsqueda de casos. A vigilância ativa pode consistir em realizar entrevistas a médicos e pacientes, revisar histórias médicos e em los países em via de desenvolvimento e em las áreas rurais, inspecionar pueblos e cidades para detectar casos bem periodicamente de modo rutinário, ou uma vez se haya comunicado um caso índice. La comunicação é mais exata quando a vigilância é ativa que quanto é passiva, e há que a vigilância ativa é levada a cabo pelo personal que ha sido contratado especificamente para desempenhar essa missão. Quando se utiliza a vigilância passiva, a menudo se pede ao personal existente que comunique os casos novos. Sin embargo, a menudo se encontram saturados por suas responsabilidades primárias de proporcionar assistências sanitárias e administrar os serviços de saúde. Para eles, renenar os informes sobre os casos novos é uma carga adicional, que a menudo é considerada uma tarefa secundária respecto às suas responsabilidades principais. Ademais, com a comunicação ativa, os brotes locais, por lo general, suelen ser identificados, pero o mantenimento da comunicação ativa é mais caro que o passiva e, com frequência, é mais difícil de desenrolar inicialmente. A vigilância pode apresentar problemas adicionais em os países em vias de desenvolvimento. Por exemplo, as áreas que há que vigilar podem ser difícil ao alcance e pode ser complicado manter a comunicação entre ditas áreas e as autoridades centrais que devem tomar decisões políticas. Políticas e distribuir os recursos necessários para o segmento e o controle e a prevenção de la enfermidade.
Además, las definiciones de enfermedades utilizadas en los países desarrollados en ocasiones pueden ser inapropiadas o inutilizables en los países en vías de desarrollo debido a la falta de pruebas de laboratório e de outros recursos sofisticados necessários para uma avaliação diagnóstica completa de los casos suspeitos. O resultado pode ser tanto uma informação de casos clínicos observados, um exemplo de las dificuldades em la vigilância e las enfermidades utilizando dados de mortalidade, é o problema de diferenciar as enfermidades de mortalidades por paludismo. Um de los maiores azoles em la atualidade, especialmente em países pobres em vias de desenvolvimento, em 2004 se produziu repunte mundial de las muertes por paludismo. Desde então, os falecimentos devidos ao paludismo han diminuído de maneira importante, especialmente em África subsaarianas, lo que ha atribuído a la expansão exitosa de atividades de controle do vector, como é o uso de mosqueteiras tratados com insecticidas para prevenir a infecção e as melhoras do tratamento e los infectados. Murray e Cois publicaram uma análise em 2012 em el que comunicaram que a carga global devido à mortalidade por paludismo, especialmente entre adultos e niños de 5 anos ou mais, é consideravelmente maior, quase o doble, que a estimativa preveniente em o World Malaria Report de 2011 de la Organização Mundial de la Saúde, OMS. Esta disparidade, as estimações põem de manifesto as dificuldades de la hora de obter dados fiáveis em ausência de um sistema de vigilância, um registro vital e pruebas diagnósticas estandarizados. A vigilância também pode levar-se a cabo para valorar cambios em los níveis de los factores de risco ambientais de la enfermidade. Por exemplo, podem realizar-se estudos de la concentração de partículas contaminantes em o aire e de la radiação atmosférica. Em especial, traz la comunicação em um acidente como a exposição do reator nuclear de Mile Island, 1979, ano que eu nasci, Pensilvânia. Estados Unidos é o pior acidente de fusão de um reator nuclear comercial em la história dos Estados Unidos. Dicha vigilância pode proporcionar signos de alerta temprana acerca de uma possível elevação em la tasa de enfermidades associadas com dicho agente ambiental. Portanto, a vigilância em busca de cambios em las tasas de las enfermidades ou os níveis de factores de risco ambientais pode servir de medida à gravidade do acidente e apontar a possíveis soluções para reduzir ditos perigos em o futuro. Etapas de lá enfermidades em um indivíduo e em uma população. Consideramos a ordem de níveis de uma enfermidade em uma população. É um período de tempo em como se desplazam os indivíduos de um nível de la enfermidade a outro em la população. Em la figura 3-1 mostra a linha temporal do desenvolvimento de uma enfermidade em nível indivíduo. O indivíduo se encontra sano em de si sem enfermidade e em algum momento tem lugar em começo biológico de la enfermidade. La persona ou menudo não é consciente do momento em tempo em que começa a enfermidade.
Posteriormente, aparecem os sintomas, lo que hace que o paciente busque assistência médica. Em certas situações, a hospitalização pode ser necessária com fins diagnósticos e ou terapêuticos. Em quaisquer casos, em algum momento, se realiza o diagnóstico e se inicia o tratamento. A continuação pode produzir-se vários resultados. La curação é o controle de la enfermidade, la discapacidade de ou morte. Esto se examinará com maior detalhe em capítulo 18, em la secção La História Natural de la Enfermidade. Em la figura 3.2a-d se mostra a progressão de la enfermidade em uma população em relação com os níveis de la enfermidade e la assistência médica. O retângulo exterior representa a população total na figura 3.2a. E o retângulo menor é o subgrupo mais pequeno que enfermos. A medida em figura 3.2b. A medida em uma pessoa enferma se desplaza desde o grupo de los enfermos ao los que buscam assistência ao subgrupo de los hospitalizados, desde o retângulo exterior. Hasta los retângulos progressivamente mais pequenos do diagrama, como mostra as flechas curvas da figura 3.2c, como se observa em la figura 3.2d, em todos estes retângulos se produzem falecimentos representados por las flechas rectas pequenas. Pero la tasa de mortalidade é proporcionalmente maior em los grupos com enfermidades mais graves, como os hospitalizados. Que fontes de dados podem utilizar-se para obter informação acerca de la enfermidade de uma pessoa? Durante o período de la enfermidade que precisa hospitalização, as histórias clínicas e os registros hospitalários resultam em utilidade. Em figura 3 e b. Se los hospitalização não é necessário, os registros do médico podem ser a melhor fonte. Se queremos informação acerca de la enfermidade, incluso antes que se busque assistência médica, podemos obter dicha informação do paciente como um questionário ou uma entrevista. Se o paciente não pode proporcionar essa informação, podemos obtê-la de familiar ou de alguém que conheça o estado de saúde do paciente. Em estado figura, se mostra os registros de las asseguradoras médicas, que em ocasiões podem proporcionar informação muito útil. La fuente de dados, a partir de la qual se identificam os casos, influem claramente sobre as tasas que calculamos para expressar a frequência de la enfermidade. Por exemplo, os registros hospitalários não incluem dados sobre pacientes que obtiveram assistência sanitária em las consultas de los médicos. Portanto, quando valoramos tasas para a frequência de ocorrência de uma certa enfermidade, devemos identificar as fontes de casos e determinar como foram identificados os casos. Quando interpretamos as tasas e as comparamos com as tasas comunicadas em outras populações e em outros momentos do tempo, devemos ter em conta as características de las fuentes a partir de las quais se obtiveram os dados. A ocorrência de la enfermidade pode medir-se utilizando tasas ou proporções. As tasas nos dizem la rapidez como la que essa enfermidade se está produzindo em população. As populações não informam sobre a formação que a população que está afetada. Vemos como utilizamos as tasas e as proporções para expressar a extensão de uma enfermidade em uma comunidade ou em outra população. Em este capítulo, estudaremos as medidas de la enfermidade, modalidade, e em capítulo 4 se analizam as medidas de la mortalidade. Muy bien, gracias por tu lectura. Aquí hace referencia a esta información, por ejemplo,
En la búsqueda de la vigilancia tenemos que monitorear lo que ocurre con la enfermedad, por supuesto, ¿no? ¿Y qué suele ocurrir? En una población total tenemos una cantidad de enfermos. Tenemos una X cantidad de enfermos. ¿Qué va a ocurrir con esta población de enfermos? Bueno, que algunos van a buscar asistencia médica, otros no. Hay formas leves de la enfermedad que no buscan asistencia médica. Esto va a determinar de factores particulares de cada lugar. El nivel de acceso a los servicios sanitarios, la calidad de los servicios, la demanda de salud es variable, ¿no? Depende de la necesidad objetiva, la necesidad subjetiva. Eso lo vimos en la primera unidad, ¿no? Sobre la demanda de atención a la salud. Por lo general, los casos más graves van a terminar hospitalizados. Sin embargo, en estos grupos van a haber fallecidos. La mayor proporción, por supuesto, de fallecidos tiene que ocurrir entre los hospitalizados. En los casos más graves, obviamente. Pero podríamos tomar como dato para vigilar el comportamiento de una enfermedad en la población por la cantidad de fallecidos en un hospital. No, porque hay muchos pacientes que no llegan con la enfermedad a tener atención hospitalaria y no todos los que están hospitalizados fallecen y no todos los que fallecen son casos graves, pueden haber casos menos graves que también fallezcan. Entonces, el elemento más importante, y aquí está en la búsqueda de la información, está en la atención primaria, porque todos estos enfermos, la inmensa mayoría de ellos busca atención en la atención primaria antes de ir a los hospitales. Entonces, es un elemento muy importante a la hora de medir la ocurrencia de una enfermedad, tomar en cuenta las estadísticas que se producen a nivel de la atención primaria. Y habíamos mencionado que en la vigilancia epidemiológica es muy importante conocer cómo se comporta la enfermedad en la variable tiempo, espacio y persona. Y dos elementos muy importantes son la tasa de incidencia de la enfermedad. Veamos entonces qué es la tasa de incidencia y cómo es un indicador de vigilancia importante. Si puedes continuar tu lectura, por favor. Ok, profe. Tasa de la incidência, medidas de la mortalidade. Tasa de incidência. A tasa de incidência é uma enfermidade que define qual é o número de casos novos de uma enfermidade que se produzem durante o período que tem de tempo específico em uma população com risco de la desenrolar uma enfermidade. Tasa de incidência por 1000, número de casos novos de uma enfermidade que se produzem em população durante um período de tempo específico. Número de pessoas com risco de sofrer a enfermidade durante ditos períodos de tempo. Em esta tasa, é o resultado de A multiplicado por 1000 para poder expressar a incidência por 1000 pessoas, por 1000 pessoas. A eleição de estas cifras é completamente arbitrária. Poderíamos ser empleado 10.000, 1 milhão ou qualquer outra cifra. É o elemento crítico na definição de la tasa de iniciação em casos novos de la enfermidade. A tasa de incidências é uma medida de los acontecimentos da enfermidade. Medida de los acontecimentos. A enfermidade se identifica em uma pessoa que desenrola a enfermidade e que no
padecia de la enfermidade previamente. Como a taxa de incidência é uma medida de los acontecimentos em de si la transição desde um estado de saúde a um de enfermidade. É, portanto, uma medida de risco. E o risco pode ser valorado em qualquer grupo de população, como em um grupo de idade particular, em los varones, ou em los mulheres, em um grupo profissional ou em um grupo que haya estado. Que haya estado exposto a certo agente ambiental, como a radiação ou uma toxina química. Por exemplo, em figura 3.3, se expõe a tendência de la incidência do câncer de tireoides em los niños de Bielorrússia, Ucrânia e Rússia de 1986 a 1994. Obtenida de dados de vigilância, traz uma exposição em um reator de Chernobyl. As taxas de incidência mais elevadas se observaram em las áreas mais contaminadas, Gomel em sul da Bielorrússia e em parte do norte da Ucrânia. Sem embargo, um problema em la interpretação em estados dados em la probabilidade de que aumento observado poderia dever-se ao cribato intensivo que se iniciou tras o acidente. Dito cribado podia ser identificado tumores tireoides que, de outro modo, podiam não haver sido detectados. Sem embargo, na atualidade, existe um consenso geral acerca de que o aumento observado em cânceres tireoides em niños e em adolescentes de áreas expostas à alúvia radiação de Chernobyl era em hecho real. O denominador de la taxa de incidência representa o número de pessoas com risco de desenrolar a enfermidade. Para que uma taxa de incidência seja significativa, todo indivíduo, incluindo o denominador, deve ter o potencial de converter-se em parte do grupo representado em um numerador. Portanto, se calcularmos a incidência do câncer uterino, o denominador deve incluir unicamente as mulheres, porque os varones não podem ser parte do grupo representado em números. Em de si, os varones não têm risco de padecer de um câncer no útero. Pois não tem útero os varones, né, prof? Claro, obviamente. Obviamente. Les voy a contar una experiencia que me causó mucha gracia, ¿no? Trabajaba yo en un área rural en atención primaria y una señora una señora campesina que vivía en el campo, en una zona internada, se hizo una prueba citológica, un Papa Nicolau, y salió alterado. Tenía signos de una alteración que requería tratamiento. Entonces mandamos un aviso a la señora para que ella volviera a repetirse la citología para tener una muestra de más calidad. Entonces llegó su esposo, un campesino que vivía lejos, por supuesto, son varias horas de camino en una zona montañosa. Y él llega y me dice que su esposa no pudo venir para hacerse el examen porque está atendiendo a los niños y quedó al cuidado de la casa. Pero que si no podían hacerle ese examen a él, porque él era su esposo. Él estaba proponiendo que le realizaran el Papa Nicolau a él, porque si él era su esposo, ahí tenía que salir lo que ella tenía, ¿no? Obviamente, él no estaba claro de del examen que tenía que realizarse su compañera.
Sí, pero es que yo soy su esposo. Después de yo explicar, le dije, no, pero es que yo soy su esposo, usted me puede hacer examinar a mí y así ella no tiene que venir. Obviamente, es muy claro, ¿no? Que hace falta tomar en cuenta muchos detalles a la hora de entender la epidemiología, ¿no? Y cómo funcionan las tasas y los indicadores. Obviamente, si estamos evaluando la incidencia de cáncer de útero y estamos vigilando esa enfermedad, aquí en el denominador es el número de casos de cáncer de útero sobre las personas en riesgo. No pueden ser toda la población, tiene que ser la población femenina en edades, las edades comprendidas desde los 14 hasta los más de 80 años, por ejemplo, ¿no? La población femenina en general. Entonces, esas son consideraciones importantes, ¿no? A la hora de... ¿Por qué hablamos de la tasa de incidencia? Porque necesitamos entender cómo se está comportando la enfermedad en una población, la cantidad de casos nuevos. Acá había un gráfico muy interesante para entender lo que es incidencia y prevalencia. Ya se los voy a mostrar. Incidencia y prevalencia. Aquí está el gráfico. La prevalencia es la cantidad de casos que hay, por ejemplo, hablemos de la hipertensión arterial, ¿no? La cantidad de casos que hay diagnosticados en la población. Históricamente, las personas que tienen hipertensión arterial, pero no los casos nuevos, ¿no? Los que tienen la enfermedad. La incidencia son todos los casos nuevos que van apareciendo. Están aquí sobre esta línea, ¿no? Pero la incidencia aumenta la prevalencia. Obviamente. La prevalencia puede disminuir con la curación o la muerte. Y aumenta con la incidencia. Entonces, para tener una idea clara de la prevalencia de una enfermedad, tenemos que tener estadísticamente identificado las muertes, la curación, la incidencia, para poder calcular la prevalencia real que hay en un momento dado. Entonces, incidencia se refiere a casos nuevos que aparecen en un periodo de tiempo, en una semana, en un mes, en un año, sobre, en el denominador, la población en riesgo de sufrir la enfermedad. En base a eso, establecemos, por ejemplo, curvas epidemiológicas, tomando como base, por ejemplo, aquí hay una curva, por ejemplo, epidemiológica de, vamos a revisar acá, tasa de incidencia anual de cáncer ajustada por edades entre varones y mujeres para cáncer seleccionado en los Estados Unidos. Cáncer de próstata en varones. Cáncer de pulmón. Aquí una transición. Años atrás, el cáncer de pulmón era la primera causa de muerte por cáncer en el hombre. Y actualmente es el cáncer de próstata. Más envejecimiento de la población. Y las campañas de
de antitabaquismo han influido en que haya bajado la mortalidad por cáncer de pulmón. El cáncer de colon y recto es el tercer lugar. Cáncer de vejiga, linfoma y el melanoma cutáneo. Las principales causas de muerte en el hombre. En la mujer, cáncer de mama, cáncer de colon y recto, cáncer de pulmón y bronquio, cáncer de cuerpo uterino, y cómo ha disminuido en Estados Unidos la mortalidad por cáncer de cuello gracias al uso masivo del Papa Nicolau, linfomas y melanomas. Hoy en día se habla mucho, ¿no?, de la campaña, ¿no?, para prevenir el cáncer de mama en la mujer. Sin embargo, mira, el cáncer de próstata tiene tasas superiores, ¿no? En el año 1991 llegó a 240 por 100.000 habitantes, debe ser esta tasa. Debe ser una tasa por 100.000 habitantes. Entonces, importantísimo, ¿no?, tomar en cuenta estos indicadores, que son indicadores que nos van a ayudar en la vigilancia epidemiológica. Muy interesante la información, como la desarrolla acá él. ¿Cómo identificamos los casos nuevos para calcular la incidencia? Vamos a continuar entonces la lectura por acá. Vamos próximo. Identificação de los casos nuevos para calcular a incidência. Em termos práticos, quando desejamos calcular a incidência, como identificamos a todos os casos novos em uma população durante um período de tempo específico. Em certas situações, pode ser possível vigilar toda a população em largo de tempo com pruebas que podem detectar casos de nova aparição de uma enfermidade. Sin embargo, esto método não é possível. E, em seu lugar, se identifica uma população e se realiza pruebas de cribado para a enfermidade a nível basal. Os casos prevalentes se definem em la seguinte secção, em figura 3.6. Aqueles que apresentam a enfermidade a nível basal são seguidos durante o tempo específico. Por exemplo, um ano. Posteriormente, se vuelve a examinar para detectar se há um desenrolo da enfermidade em questão. Em figura 3.7. Todos os casos identificados claramente há um desenrolo da enfermidade durante o período de um ano. E que os que estão sendo observados. Observado no presentamba a enfermidade ao princípio do ano. Portanto, estes casos são casos novos de incidentes e servem como numerador de la tasa de incidência. Aunque em la maioria e las situações é necessário expressar a incidência especificando um denominador em ocasiões em o número de casos por si solo podem ser informativo. Por exemplo, em la figura 3.8 se expõe o número de casos esperados e observados de tuberculose comunicados em Estados Unidos de 1980 a 1992. Tenha-se em conta que a escala de eixo vertical é logarítmica. Em menor número de casos comunicados em um ano em Estados Unidos,
Desde que começou, a comunicação de casos foi em 1985 em números, descendiu desde 1980 hasta 1985. E a cifra mostra em número de casos que habriam sido esperados se a diminuição hubiera continuado. Sin embargo, a diminuição se interrompeu abundantemente em 1975. Desde 1975 até 1992, o número de casos comunicados de tuberculose aumentou em 20%. Se o descenso projetado hubiese continuado, se abriam esperando aproximadamente 51.700 casos menos. Grande parte do aumento de la tuberculose, exposta aqui, se associou com a infecção simultânea com o vírus de la imunodeficiência humana, VIH. Sin embargo, incluso antes de que o síndrome de imunodeficiência adquirida, SIDA, e o VIH fossem reconhecidos como problemas de saúde pública importantes, a tuberculose seguia sendo um problema grave, a menudo desatendido, especialmente em certas áreas urbanas de Estados Unidos. Observamos como incluso um gráfico em que se representam os números de casos. Se um denominador pode ser muito útil quando existem motivos para sospeitar um câmbio significativo em um denominador durante um período de tempo determinado. Em geral, sin embargo, nosso objetivo em la hora de calcular a incidência é ser capazes de fazê-lo com a informação necessária, tanto para o numerador como para o denominador, de modo que podamos realizar comparações válidas. Em figura 3.9, se apresentam dados sobre a incidência de câncer em Estados Unidos, em varones, esquerdas e em mulheres. Muy bien. Les recuerdo que, por ejemplo, fuentes de identificación, aquí tenemos fuentes de mecanismo para la recolección de información, la notificación, que es la vigilancia pasiva, y hasta los rumores que se originan en la comunidad pueden servir de fuente de información. Es decir, que hay veces que hasta datos de aparición de casos nuevos, aunque no tengamos datos estadísticos precisos sobre el denominador, puede ser una gran ayuda en la vigilancia de una enfermedad para saber si está teniendo un comportamiento más elevado de lo usual. Hoy en día, por ejemplo, la población está muy al tanto, los medios de comunicación, ¿no?, sobre la ocurrencia de casos de una determinada enfermedad. Vamos a ahora continuar nuestro análisis sobre el tema. Ya analizamos la importancia, ¿no?, de la vigilancia y elementos teóricos muy importantes que tienen que ver con la vigilancia. Y veamos ahora el aspecto ya de la notificación como tal. A la hora de notificar los casos de una enfermedad, objeto de vigilancia, un instrumento que usamos en epidemiología es la ficha epidemiológica. Veamos qué es la ficha epidemiológica, cuáles son sus partes, por qué es importante describir la ficha, la información en orden cronológica acerca de los síntomas, los signos de la enfermedad, las pruebas diagnósticas, el tratamiento aplicado. ¿Y qué importancia tiene esta importante herramienta, ¿no?, en la vigilancia epidemiológica? ¿Podemos continuar con la lectura, por favor? ¿Algún lector para
continuar el análisis de la información. Leia, prof. Bueno, gracias. A ficha epidemiológica é o instrumento que se utiliza em epidemiologia para recolher os dados referidos a cada caso em estudo. Esse é o documento onde se registram os hallazgos epidemiológicos e clínicos mais importantes de cada caso particular. Uma vez obtenidas todas as fichas de las pessoas baixo o estudo, estes dados devem ser tabulados, analisados e interpretados, o que permitirá caracterizar o problema e identificar grupos de risco, lugares de risco e momentos de risco, em função da informação epidemiológica obtenida a partir dos dados registrados. A ficha epidemiológica deve ser desenhada de acordo ao estudo que se vá a realizar e tomando em conta as características próprias da enfermidade ou situação em estudo. Isto explica em por que deve ser uma ficha epidemiológica própria de cada enfermidade. Em particular, há aqueles dados que interessam, por exemplo, para compreender o comportamento e os fatores de risco associados aos acidentes de trânsito. Por exemplo, nada tem que ver com as características e fatores de risco para o dengue. Modelo geral de la ficha epidemiológica. Identificação de la ficha. La enfermidade a que se refere. Identificação do caso. Os dados de identificação do paciente têm doble utilidade. Por uma parte, permitem diferenciar uma ficha de outra de um mesmo problema de estudo. Pero, por outro lado, desde o ponto de vista epidemiológico, permitem caracterizar o problema de acordo às características das pessoas e identificar os grupos mais ou menos afetados, plantear hipóteses e também, em alguns casos, permitem estes dados tomar medidas de controle durante o estudo, pois se identificar os indivíduos e ubicar em um espaço. Estes dados se identificam do caso são nome completo, idade, sexo, estado civil, profissão, ocupação, sítio de trabalho e direção, residência habitual. Dados cronológicos é o que se inclui umas fechas ou outras, dependerá de los fines de la investigação. Umas têm importância administrativa e outras epidemiológicas. Exemplos: ficha de los primeiros sintomas e ficha de hospitalização. Ficha de alta clínica, ficha de alta epidemiológica e ficha de falecimento. Dados sobre a enfermidade. Aspectos clínicos, história clínica resumida, diagnóstico, resultados de laboratório. Aspectos epidemiológicos. Há que relacionar o caso com seu médio imediato. Su microclima é de si la família. Grupo pequeno, trabalho, também com importantes aspectos relacionados com o macroclima, de si com a comunidade. Dependendo do problema, o estudo será mais importante uns dados que outros. Pero, com exemplo, temos fontes de abastecimento de água, alimentos, dados referidos a manipuladores de alimentos, condições do meio físico e dados de contactos, etc. Tratamento ou controle do paciente de ambiente imediato. Tratamento específico do paciente. Aiestamento ou quarentena. Medidas tomadas frente aos contactos. Outros dados de interesse. Observações.
Como não existe a ficha epidemiológica ideal e cada ficha se desenha em função das características próprias do problema em estudo ou de las enfermidades em questão, em ocasiões, a parte de outros dados e interesse ou observações, resulta com informação muito valiosa para o estudo, por que sempre deve considerar-se este reglo em toda a ficha epidemiológica. Dados generais. Sempre deve ter-se em conta os seguintes dados generais: fecha de la investigação, nome completo de investigador e nome de hospital, serviço clínico, ambulatório, etc. Muy bien. Entonces, es importante a la hora de saber y entender lo que es una ficha epidemiológica, tomar en cuenta que la ficha epidemiológica se hace, es independiente, ¿no?, de cada enfermedad, porque todas las enfermedades no se recogen los mismos datos ni tienen las mismas características. No es lo mismo, por ejemplo, hacer una ficha epidemiológica para un accidente que para una enfermedad infecciosa, como mencionaba el ejemplo acá. Y la ficha tiene los elementos que vimos, los datos de identificación, los datos cronológicos, es decir, presentar los síntomas y la aparición de los síntomas de forma cronológica para poder hacer un análisis de la enfermedad en el tiempo, ¿no? Detallando, es muy importante los aspectos clínicos, los síntomas, los signos, especificando cada síntoma, cada signo, las características. Recuerden, cuando hablamos de la información, la importancia de, por ejemplo, datos cualitativos, hacerlo lo más cuantitativos posible. Por ejemplo, el dolor, calificar su intensidad en una escala. Igual, determinar todos los elementos clínicos de una manera con datos sólidos, porque esta información puede ser consultada en el futuro por otros médicos, epidemiólogos, investigadores, y mientras la información se recoja de una manera más detallada y objetiva, los resultados después de la investigación que se realicen o que se deriven de ella, de la información que aparece en esta ficha, va a ser muy útil. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas fichas en particular. Por ejemplo, una ficha de identificación de casos de histeria. Identificación. Si estamos estudiando un brote, el número de casos que ha ocurrido en ese lugar en el año, por ejemplo. Número de casos notificados. Semana epidemiológica. Es importante que se tome en cuenta que la información epidemiológica se hace por semana. A la hora de divulgar la información, los boletines epidemiológicos hacen informes semanales. Otros datos de identificación: región, área, municipio, nombre del caso, nombre de edad, sexo, nombre del padre, de la madre, dirección. Podríamos incluir, por ejemplo, su teléfono si lo tiene. Notificación, fecha. Fecha de hospitalización, si es hospitalizado. Y la fuente de esa notificación. Si es una unidad primaria de salud, o es privada, o en una consulta privada, en un laboratorio. Antecedentes vacunales del caso. Cuadro clínico. Los síntomas, aquí por ejemplo, para marcarnos, tomando en cuenta los síntomas de esta enfermedad. Por eso es que la ficha tiene que hacerse una para cada enfermedad. Todas no tienen los mismos síntomas. La difteria produce unas membranas a nivel de la faringe y las amígdalas. Y aquí se hace una descripción de estas membranas.
presencia de fiebre, dificultad para tragar, ganglios linfáticos en el cuello, malestar general, lesiones de piel, escalofrío, disfonía, cuello de toro, inflamación en el cuello que produce un aumento de volumen, doloroso, si hay exudado y la localización, tipo de lesiones, complicaciones, otros datos clínicos, tratamiento que se administró, la fecha de inicio del tratamiento, datos de laboratorio, si se realizó cultivo, la fuente de infección, si hubo contacto con otro caso, sí o no, y dónde, y especificar. Medidas de control aplicadas, se tomaron muestras a convivientes del caso, se hizo quimioprofilaxis a convivientes, se le dio medicamento para la prevención de la enfermedad, vacunación, si se realizó búsqueda de caso. En la notificación es muy importante determinar si es un caso sospechoso, un caso confirmado, un caso descartado. La condición final del paciente, si mejoró o falleció. Y observaciones. Estas observaciones, como explicábamos en la lectura, son importantes porque son datos que la persona que elabora la ficha considera que son relevantes sobre el caso y sobre la enfermedad. Este es otro caso, por ejemplo, otra enfermedad como la tosferina. Definición de caso sospechoso, definición de caso probable y caso confirmado. Hay en esta enfermedad, por ejemplo, se utiliza caso compatible. No se logra, por ejemplo, en un caso compatible no se logra identificar la causa. Si el paciente fallece o se pierde durante el seguimiento. O cualquier caso que haya sido diagnosticado con estos síntomas, pero sin confirmación de laboratorio. Professor, Sim. em se tratando de doenças que devem ser notificadas, nós temos a lista desses casos e doenças, né? Yo les presenté a nivel internacional. Sí. Recuerdo si fue en el slide que les coloqué. Aquí está. Aquí hay una lista a nivel internacional. Las que son de notificación inmediata, que hay que hacerla en el momento, ¿no?, que se encuentra el caso, y las que son de notificación diaria. Al final del día se puede hacer. Esto es, hay un sistema internacional que es el Reglamento Sanitario Internacional, que establece cuáles son las enfermedades que están sometidas a vigilancia. Y cada país, de acuerdo a la incidencia de las enfermedades, establecen cuáles son las enfermedades de declaración obligatoria. Por ejemplo, vamos a pesquisar acá en Paraguay enfermedades de declaración obligatoria en Paraguay.
Guía Nacional de Vigilancia y Control de las Enfermedades. Eventos de notificación obligatoria, página 23. Por ejemplo, acá en Paraguay. Chagas. Enfermedad de Chagas es un evento de declaración obligatoria, de notificación obligatoria. Es universal. Lo vimos acá. Está enfermedad de Chagas. Es de notificación diaria según el Reglamento Sanitario Internacional. Se hace por laboratorio en los casos positivos y se hace una planilla especial de laboratorio y una ficha, obviamente, epidemiológica. Hay tres tipos: Chagas congénito, Chagas agudo vectorial y Chagas agudo por transfusión, Chagas crónico indeterminado. Chikungunya es una enfermedad de notificación obligatoria. Dengue, fiebre amarilla, fiebre del Nilo Occidental, enfermedad transmitida por vector. Mosquito, la peste, considerada como enfermedad emergente. Leishmaniasis cutánea y leishmaniasis visceral. Paludismo, brucelosis, el carbunco, encefalopatía espongiforme. Esta es la enfermedad de las vacas locas. Antivirus, leptospirosis, citacosis, rabia animal, rabia humana, volutismo, cólera. Diarrea por rotavirus. Fiebre tifoidea y paratifoidea. Síndrome urémico hemolítico. Tricrinosis. Otras enfermedades intoxicación alimentaria, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, VIH, síndrome de coqueluchoide o toferina, difteria, poliomielitis, parotiditis, sarampión, rubiola, tétanos, la variante neonatal y en otras edades, varicela, enfermedad tipo influenza, neumonías y otras infecciones respiratorias agudas bajas, tuberculosis, meningitis bacteriana por Haemophilus, por Neisseria meningitis, por Streptococcus pneumoniae y por de otras causas. Meningoencefalitis aséptica. En este caso las virales, ¿no?
lepra o enfermedad de Hansen, tumores, lesiones por causas externas. Se refiere sobre todo a accidentes y lesiones violentas. Intoxicaciones agudas por medicamentos, plaguicidas, monóxido de carbono. Envenenamiento por animales ponzoñosos. Serpientes, arañas. Otros eventos: viruela, fiebre hemorrágica del ébola, Marburg, laxa, otras. Un brote de otra etiología, infecciones intrahospitalarias y otros eventos con riesgo para la salud pública. Aquí, bueno, tienen una identificación para cada uno de los eventos. Vamos a Professor, comparar. ¿Sí? Desculpe interromper. No, no se preocupe. Me agrada que interrumpa. É que, Está prestando assim, atención a la clase. eu não sei se também no Paraguai ou em outros países é assim, mas aqui no Brasil nós chamamos de lista de doenças, né? E agravos de notificação compulsória, porque daí nós incluímos acidentes de trabalho, principalmente com material biológico, acidentes graves e fatais, né? É incluído também violência sexual, violência doméstica e óbitos infantis e maternos no Brasil, né? Além das doenças. No Paraguai e em outros países também se notificam esses casos? Notaste que mencionábamos que la notificación de la vigilancia epidemiológica se hacía desde un principio sobre las enfermedades infecciosas, pero después se fueron añadiendo otros eventos de salud relevantes como las enfermedades crónicas no transmisibles, el cáncer, por lo menos, por ejemplo, el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama, algunos tipos de cáncer, ¿no? Después se amplió ese rango a factores de riesgo. Y se ha ampliado también a otras condiciones. Cuando hablamos acá en el manual de la Organización Panamericana de la Salud, creo que mencionamos consideraciones sobre este aspecto, ¿no? El sistema de vigilancia de Brasil es excelente por el alcance de su modelo de atención primaria, porque la información la recoge de manera automatizada, porque hay una legislación. Eventos de salud bajo vigilancia, página 3. Esto es un resumen de la Organización Panamericana de la Salud. Existe el Reglamento Sanitario Internacional desde el año 2005, que ya establece, ¿no?, las que son de vigilancia a nivel mundial. Otro criterio es que todo evento que pueda constituir un potencial emergencia de salud pública de importancia internacional, incluye el cólera, peste, fiebre amarilla, etc. Enfermedades que hayan sido total o parcialmente erradicadas. Un aspecto muy importante en la vigilancia es la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacuna. Sarampión, rubiola, parotiditis, tétano, sífilis congénita. Y en el tema de la vigilancia por vacunas, los sistemas de salud tienen en los departamentos de vacunación, de inmunización, tienen equipos de
vigilancia, equipos centinelas que hacen vigilancia sobre la aparición de casos prevenibles por vacuna. Se incluyen también otras enfermedades transmisibles como el cólera o el ébola, enfermedades emergentes y reemergentes, dengue, malaria, tuberculosis, enfermedades no transmisibles de alta mortalidad, cáncer de cuello uterino, infarto agudo del miocardio, accidentes, diabetes mellitus. Daños a la salud provocados por sustancias tóxicas ambientales. Están los insecticidas, organofosforados, el plomo, el arsénico. Factores de riesgo: hipertensión, tabaquismo, estrés, alcoholismo, malnutrición. Condiciones saludables o eventos de salud positivos. Lactancia materna. Se vigila. Lo ideal es que hasta se vigile. Condiciones saludables. Lactancia materna, ejercicio físico regular, salud ocupacional. Y otros eventos de naturaleza social condicionantes o determinantes de problemas de salud. Violencia urbana, violencia doméstica, abuso sexual, delincuencia, desplazamiento de poblaciones, desempleo, desigualdad, etc. Pero ¿qué sucede en la práctica, Silvana? Que cuando a los médicos se les pide que vigilen tantas cosas, muchas veces no reportan, porque no todo depende de la legislación de cada país si un evento es de notificación obligatoria o no. Porque, por ejemplo, reportar los casos de hipertensión no es de notificación obligatoria, ¿no? Eso varía ya de la política de salud de un estado a otro. Cuando se le da importancia a una enfermedad, de una importancia extrema, sí es de notificación obligatoria. Y el médico que no notifica puede ser objeto de una sanción penal. Pero no en todos los países se toman los mismos parámetros. Eso depende de muchos factores, ¿no? Su cobertura sanitaria y las decisiones que se tomen a nivel. Es decir, que donde trabajemos sí tenemos que estar muy claros como médicos cuáles son las enfermedades de declaración obligatoria. ¿Cómo diríamos en portugués? Notificación compulsoria, ¿no? En este caso, sí tendríamos que hacerlo, porque si no lo hacemos, incurriríamos en una violación de la ley, que puede penarse administrativamente o hasta legalmente, porque si nosotros llegáramos a identificar un caso, por ejemplo, de una enfermedad sometida a declaración obligatoria y no lo notificamos y a consecuencia de eso se produce una epidemia, podemos ser objeto hasta de una sanción penal. Entonces, obviamente es un tema delicado, pero obviamente no solo hacemos las cosas porque estamos obligados a cumplir la ley, sino porque como médicos entendemos la importancia y la relevancia de nuestro trabajo, ¿no? Y tratamos de hacerlo siempre lo mejor posible. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? No sé si Silvana quedó claro la explicación. Sí, profe, ficou claro, sim. Muy bien. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Acá tenemos otras fichas epidemiológicas. Toferina, por ejemplo. Rubiola. La rubiola congénita produce retardo mental. Entonces, una enfermedad muy importante de vigilar, ¿no? Y produce malformaciones congénitas. Puede producir microcefalia, meningoencefalitis, sordera, catarata congénita. Una condición bastante grave. Aquí están las definiciones de caso. Obviamente, cuando
les toque ejercer la medicina, y si van a ejercer la medicina en atención primaria, tendrán que tener muy claro cuáles son las enfermedades que son objeto de vigilancia y las definiciones de casos en cada una de estas enfermedades. La epidemiología es hoy en día es una disciplina que los médicos tenemos que dominar. Y cada vez cobrará mayor importancia a medida que la medicina se enfoque hacia la prevención y hacia el establecimiento de programas de prevención y control cada vez más amplios. Los gobiernos están conscientes de que la mejor manera el mejor dinero que se invierte en salud es en la prevención de las enfermedades, y por eso van a exigir que los programas de salud se efectúen cada vez de manera más organizada y dedicarán más recursos y esfuerzos hacia la medicina preventiva. Bueno, hasta aquí entonces la clase de hoy. Pueden, por favor, si no tienen otra pregunta, reportarse por el chat y ya pueden abandonar la clase. Professor, eu estava confirmando aqui no material recente que eu tenho, não sei se isso já teve alguma alteração, mas a pena por você não ter notificado a doença, pelo menos no Brasil, né, por você não notificar a doença ou o agravo, é de 6 meses a 2 anos de detenção e multa para o médico. Não sei se é o mesmo, ou equivale a algo parecido em outros países. Sí, Silvana. En otros países es similar. En otros países es similar, obviamente. Y si ocurre un acontecimiento a consecuencia de omitir una notificación, las penas pueden ser mayores. Las penas pueden ser mayores, así que tenemos que estar conscientes de nuestra responsabilidad como médicos. La responsabilidad que pesa no solo sobre la vida del paciente, sino sobre la salud de la comunidad. Nuestras acciones tienen siempre repercusión. Es bueno que este punto quede claro. Te agradezco mucho tu participación hoy en la clase, muy útil, muy valiosos tus comentarios.